El ganador del premio Ateneo Joven con Horizonte aquí, Alejandro Narden, es su primera novela, así que bueno, ha ganado algún premio por ahí de relato, en el que creo que además fue difícil encontrarle, y creo que andaba por África en aquella época, y la ganadora del Ateneo Senior es Blanca Riestra, que como probablemente sabéis todos es una autora de larga trayectoria desde que allá por 1996 publicó Anatole y Dos Más, no sé si se ve, bueno, se ve al revés, pero que fue su primera novela, a la que luego han seguido, pues yo diría que por lo menos 7 8, no recuerdo la cantidad exacta, Por pero ahí, bueno, un poco ¿cuántas han más. No, no sé si 9 o 10. No las he contado, pero por ahí, alrededor de 10. Muy bien. Pues los dos autores tienen, más que los dos autores, las dos novelas tienen algo en común, bueno, los autores también, que es el espacio geográfico en el que transcurren, ¿no? La novela de Blanca transcurre en el Tánger de la ciudad internacional del 57 y la de Alejandro pues cuenta un viaje a través de Marruecos para intentar llegar precisamente a España y poder pasar a la península. Esto que en principio yo recuerdo cuando en las primeras conversaciones del jurado y todo eso, que pensábamos que iba a ser difícil que ganaran las dos novelas, ¿no? Porque el hecho de que ganara una probablemente pudiera condicionar temáticamente la ganadora de la otra categoría, pero bueno, al final resultó así, las votaciones resultaron así y las dos novelas ambientadas en el otro lado de la orilla, pues resultaron ganadoras. Más allá de esta coincidencia geográfica, son dos novelas diferentes, ¿no? La de Blanca, como digo, transcurre en el año 57, quiero recordar, que además es un año peculiar porque quería recordar que el estatus internacional de Tánger teóricamente termina en el 56, que es cuando se restituye a Marruecos, pero no es hasta el 60 cuando se produce la incorporación efectiva, ¿no? Entonces, debía ser un año bastante peculiar, ¿no? Donde con esa sensación de fin de fiesta, de que todo aquello se acababa, y luego también si uno piensa en lo que había sido pues toda la actividad colonial europea en África, las cosas estaban cambiando. En el 57 la guerra civil argelina empieza a demostrar toda su crudeza, es decir, ya el mundo iba a ser diferente, ¿no? Y eso es algo de lo que los personajes de Blanca son testigos. Y Alejandro nos lleva a un mundo mucho más contemporáneo, mucho más actual. Es decir, ya es otro Marruecos, las relaciones geopolíticas son diferentes y a través de un viaje a través de las compañías ferroviarias marroquíes, que no sé si son como las cuenta Alejandro, pero da la sensación de una historia muy vivida, pues nos va a servir para entrar en contacto tanto con los personajes y su personaje principal, que bueno, yo creo que la pregunta de si la historia es autobiográfica va a ser recurrente, pues nos va a contar ese viaje y todos los personajes que van interactuando. Y yo creo que su mirada va un poco más allá también de Marruecos, ¿no? Tratan más las relaciones entre África, entre todo el continente africano y Europa, que simplemente Marruecos, que también es una parte importante. En fin, que creo que son dos novelas muy interesantes, que sus autores nos van a poder ilustrar algunos aspectos de todo lo que hemos comentado. Yo creo que Cristian, que pasamos al vídeo y ya que luego sean ellos los que vayan pues apuntando otras cosas en las que yo no he entrado. El premio de novela Ateneo de Sevilla persigue fundamentalmente potenciar la literatura dentro de nuestra ciudad y irradiarse a su vez por distintos lugares de la geografía hispánica e incluso internacional. El premio Ateneo de Novela de Sevilla, en estos más de 50 años que lleva existiendo, ha aportado al panorama literario español más de 50 referentes de máximo nivel. Yo creo que se podría hacer un pequeño estudio de la literatura contemporánea y de la narrativa contemporánea española a través de sus premiados. Cuando te presentas a un premio siempre tienes esperanzas de ganar, pero es verdad que a mí el Ateneo me parecía ya un premio importante, ¿no? A que se presentaban además autores consagrados, con trayectorias bastante largas tras ellos. Y en ese sentido me parecía que era ya dar un paso importante
hacia la escritura adulta, digamos. Y en ese sentido, pues me parecía difícil. Pero bueno, esperanza sí que tenía, claro. Para el Ateneo, todas las obras merecen su atención especial. El Premio Ateneo Joven, digamos que forma parte de la segunda iniciativa del Ateneo de Sevilla con los premios de literatura. Aparece un segundo grupo, que es el que en la actualidad está editando, que es Algaida Editores, e incorpora la creación de autores jóvenes que sean menores de una determinada edad. El Premio Ateneo Joven yo creo que tiene un papel muy relevante en el panorama literario español, porque es uno de los pocos premios que dan la posibilidad a nuevos talentos de destacarse y de darse a conocer. No solo no me veía ganador cuando lo presenté, tan perdedor me veía que se falló un martes 14 de julio y el lunes pensé que ya debería saberlo en caso de ser el ganador. Es uno de los lunes más negros que recuerdo y que luego obviamente se volteó cuando el martes recibí a media tarde una llamada que estaba tan nervioso que ni siquiera cogía la primera. Bueno, sí que es extraño hablar por Teams, ¿no? Y tener esta oportunidad de volver a ver a Miguel Ángel, no conocer a Alejandro y bueno, hablar de la novela de esta manera. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Para mí el Premio Ateneo es un premio que tiene mucho contenido emocional porque yo gané el Premio Ateneo Joven en el 2001, hace 19 años. Entonces, para mí son viejos conocidos y me hace una ilusión enorme, ¿no? Sobre todo porque yo recuerdo que hace 19 años el Ateneo de mayores me parecía un premio pues, realmente de mayores, ¿no? Lo cual no sé si ahora me debe de entristecer haberlo ganado. Pero bueno, la novela, que la tengo aquí, Últimas noches, del edificio San Francisco. ¿Cómo y por qué me puse a escribir sobre el Tánger del 57? Bueno, realmente es la consecuencia de una serie de veranos, porque hasta hace muy poco tiempo, bueno, ahora prácticamente es imposible, pero hasta hace muy poco tiempo yo solía pasar el verano en Tánger, solíamos bajar en coche desde Galicia, atravesando Portugal, nos parábamos en Lisboa y luego cruzábamos desde Tarifa a Tánger. Y bueno, y claro, realmente Tánger es para los que habéis estado, que seguramente será todo el mundo, Tánger es como un museo vivo del pasado glorioso del protectorado. Ahora están destruyendo muchas de las cosas, están desapareciendo muchas de los locales emblemáticos, pero hasta hace muy poco tiempo estaba todo prácticamente intacto. Los carteles de las tiendas españolas, inglesas, francesas, de los años 50, los bares prácticamente idénticos. Y bueno, además en Tánger tienen este lugar maravilloso que creo que también ha cerrado, me da la impresión, que es la Librairie de Colón, la librería de las columnas, que es un sitio mítico, donde además hay muchísimos libros, muchísima literatura sobre el propio Tánger. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, yo empecé a leer, a comprar libros, a leer, y me resultó inevitable dar el paso, llegado a un determinado momento, para intentar recrear ese mundo que me parecía increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que se hayan encontrado en el tiempo, en unos años, que hayan coincidido William Burroughs con los Bowles, con Tennessee Williams, con Kerouac y Ginsberg, también estaba por allí Chukri. Bueno, era una cosa increíble, ¿no? Asombrosa y como un peliculón literario, además conversaciones interesantísimas en los cafés, ¿no? Porque leer toda la literatura que ha escrito toda esta gente y también las crónicas es verdaderamente fascinante. Y bueno, y después también reconozco que yo, también este libro es producto de mi candomerismo por los Bowles, que yo creo que compartimos mucha gente también, ¿no? Los que en nuestra adolescencia hemos visto y el cielo protector, es el cielo protector, ¿no? Sí, está bien, es en el Sáhara, ¿no? El cielo protector, la película de Bertolucci,
bueno, quedamos prendados de esa pareja tan extraña, ¿no? Y después, pues, muchos hemos seguido leyendo sobre ellos, cómo era posible que hayan vivido tantos años juntos, una pareja de escritores que además eran los dos gays, pero que se querían muchísimo y eran capaces de compatibilizar sus vidas sentimentales paralelas y compaginarlas con una amistad profunda. Y bueno, también la historia de Jane también está ahí, ¿no? Que para mí es trágica y fascinante, ¿no? Una autora que para mí es una de las más importantes del siglo XX, para mí mucho más importante que su marido, revolucionaria y súper vanguardista, que propuso un tipo de novela muy, muy arriesgada y de la que no hay prácticamente consecuencias. Quiero decir, nadie la ha copiado, nadie ha sido capaz de copiarla, ni hay nada semejante. Y es una autora que se autodestruyó como persona y también como autora no encontró en absoluto ningún eco a su alrededor. Todo el mundo le decía que era malísima, es verdad. Fue una autora a la que la gente le escribía para insultarla, claramente, y que todo el mundo creía que era muy mala. Y bueno, se autodestruyó y era alcohólica y se murió bastante joven. Bueno, no quiero echar demasiado rollo, pero bueno, un poco en la novela parte de toda esta acumulación de historias, de toda esta colmena de personajes y de estas vidas tan fascinantes. En ese entorno, además, que es el Tánger de finales de los 50 y después también de los 60. Y bueno, yo creo que también está ahí la fascinación. Mucha gente me pregunta cómo hemos coincidido, Alejandro y yo, con temas, ¿no? Bueno, hablando de Marruecos. Bueno, yo creo que el tema marroquí es un tema español por excelencia. Creo que los españoles estamos fascinados por Marruecos, lo hemos estado siempre, ha sido siempre el lugar de la libertad y del sueño, de la ensoñación, al otro lado del estrecho, ¿no? De la misma manera que yo creo que los marroquíes sueñan con España, ¿no? Hay como un sueño mutuo, que nos deseamos mutuamente, ¿no? Y yo creo que eso está ahí, ¿no? Desde las novelas de moriscos y desde, pues creo que existe la novela de tema marroquí. Lo primero, Blanca, enhorabuena, la verdad, por toda tu trayectoria y por esta novela en concreto, a mí sí me ha hecho mucha ilusión coincidir no solo temáticamente, sino con una autora como tú. Y después, ¿por qué? ¿Por qué la atención sobre un tema así? Bueno, la novela se lanzó el 5 de noviembre, 2 días más tarde se rompió el acuerdo de paz entre el Polisario y Marruecos y comenzaron otra vez los enfrentamientos armados justo en el lugar donde en mi novela desaparece la protagonista ausente, Carlota, que vertebra toda la búsqueda de Ernesto. Obviamente es algo por hacer y es uno de los lugares que icónicamente simboliza lo arbitrarios que son los límites y cómo de determinante es para cualquiera de nosotros caer de uno o de otro lado. Cómo de pesado puede ser el intentar cambiar eso. Y escuchando en el norte de África, como bien decía Miguel Ángel, sí, los anteriores premios de relato que gané me pillaron en África, tenía número africano y fueron incapaces absolutamente de dar conmigo, lo cual fue para mí una gratísima sorpresa. Me parece que la necesidad de no perder de vista, de hecho, de mirar con denuedo a esa orilla sur es importante. Pero si os parece antes, casi leo rápido un párrafo que justifica la verdad de la ficción. Al final está en mi novela conviven la verdad de los hechos que de veras parten de mi biografía, aunque rechace profundamente la crítica biografista, y todo se sostiene en realidad con algo que es universal, que son dos historias de amor, eso sí, dos historias en puntos que no son los usuales. Ernesto lleva 2 meses en Rabat intentando cerciorarse, intentando reconstruir los últimos pasos de una exnovia desaparecida a la cual no puede superar. Le gustaría saber si está muerta para así dar un paso adelante y olvidarse, pero le hace la putada, definitiva cuando ni siquiera sabe si puede darla por muerta. Eso le complica mucho más el hecho de pasar, de seguir adelante con su vida. Y la otra historia, quizá de hecho con la que más me identifico, aunque me sea la más lejana, es la de un matrimonio que hace balance a 40 años juntos
cuando ya no tiene remedio, cuando simplemente miran atrás pensando si hicieron lo mejor que podían hacer, no tienen hijos, la madre de él, bueno, enferma, y ellos empiezan a replantearse por qué eligieron lo que eligieron y se abren de una forma que a pesar de 40 años juntos nunca habían conseguido abrirse el uno y el otro. Leo rápido el párrafo y luego ya, si queréis, os cuento por qué de verdad los trenes marroquíes son así. ¿Cómo podía Ernesto haber pasado media vida con Carlota, no durante la niñez, en la edad en que ya se es responsable de cada decisión, sin percatarse de que por su naturaleza, por la posible naturaleza de ambos, a la que no supieron imponer su voluntad, su amor, la acabaría perdiendo? Se acabarían perdiendo el uno al otro, al final, sin remedio. ¿Cómo podía Ernesto perdonarse el no haber hecho nada a tiempo si ya no había nada que pudiera hacer? No de todo agravio cabe resarcimiento, pero alguien debía hablarle de Carlota, la mujer perdida en el desierto, dentro del desierto, el asesino si lo hubiere. Si el asesino de Carlota se le acercara y le confesara, la maté. No te diré cómo ni por qué, pero la maté. Ernesto solamente la abrazaría, le agradecería que le diera una conclusión, algo a partir de lo cual cuestionarse cómo seguir adelante. Eso sabría hacerlo, despezar la X, sustituir la incógnita por otra cosa, hasta que el enunciado recobrara un sentido lógico. Dejar pasar el tiempo, pero con un fin. El luto consistía en algo más o menos resoluble, una ecuación resoluble. Sin Carlota, ¿qué? Pero no poder extinguir del todo la esperanza, que remotamente hubiera una posibilidad, esa era la verdadera tortura. Creo que ese párrafo ilustra un poco de todo lo que va a la novela. Cómo son insalvables los 12 kilómetros que separan las dos orillas, pero cómo también son insalvables otros límites que nos imponemos nosotros mismos. Cómo recordamos. Al final son mecanismos que se parecen mucho. Y en base a ese juego he ido construyendo esas dos verdades. La de los relatos de migrantes, que son la mayoría reales. Existe un Kane, se llamaba Abdul Karim, era un chico mucho más joven que yo. Cuando yo sí vivía en Hainat Dawahet, barrio de Rabat, era profe, trabajaba a 20 kilómetros de allí, no sé, quizás menos kilómetros en Salah Jadida, en un instituto, y lo único que hice fue prestar oídos a mucha gente y ir guardándome poco a poco esas historias hasta que tuvieron un sentido, y solo cobraron ese sentido cuando las puse al servicio de esa verdad ficcional, de esas dos historias de amor que al final sirven para trazar esa comparativa entre sobre esos límites autoimpuestos en paralelo con los límites geográficos. Y pues eso, sí. Obviamente bebo de biografía. Sí hice ese trayecto Rabat-Tánger, al contrario que el protagonista, 7, 8 años después casi. Yo no sé por qué no pasó ese primer tren. Ernesto lo descubre, yo nunca lo supe. Pero sí sé que la pérdida de ese tren, el único tren que he perdido, que no haya sido culpa mía, supuso que yo, que tenía que llegar a hacer una entrevista en la Fundación Antonio Gala el día siguiente para que se dirimiera si me daban o no una beca que yo necesitaba para cuestionarme si de verdad podía o no ser escritor, si de verdad podía tomarme esto como un oficio o no. Es una institución de la que al final habríamos de estar muchísimo más orgullosos de lo que creo que estamos, porque si veis el palmarés de los egresados, por decirlo de alguna manera, de esa fundación, hay premios nacionales, es un espacio bastante único y a mí me hacía mucha ilusión estar. Perdí ese tren, llegué, había 2 horas de diferencia en ese momento con España. Cuando llegué a Tánger, encima el siguiente tren tardó más de 6 horas, cuando llegué a Tánger un señor intentó secuestrarme, llevarme a un cajero para que le sacara dinero con la tarjeta y se lo diera, me arrumbaron hacia allá entre un grupito. Salí corriendo, llegué a la orilla, llegué al ferry, recorriendo toda la línea de costa, llegué al ferry y estaba por zarpar a aquel ferry del cual tenía el ticket.
y para pasar el control de seguridad, si no sobornaba al señor de seguridad, no me dejaba montar en ese ferry, perdería también ese ferry, no llegaría a poder pasar la noche en Sevilla. No tenía dinero, trabajaba allí. Fue una pequeña odisea, no la peor que haya vivido, pero que sí me sirvió para comprobar en carne propia los dos mundos. De pronto, luego, llegué a Tarifa, gracias al smartphone pude alquilar un pequeño hostal en Algeciras, llegar a Córdoba. O sea, fue un absoluto cambio radical en un espacio de tiempo y geográfico muy corto. Y la única manera de que yo me percatara y empezara a rumiar algo que en realidad ya vivía conmigo desde que estudié árabe y acabé en el norte de África. Pero ese fue uno de los libros ese, y luego, dentro de la Fundación Gala, tener la oportunidad de conversar con gente como el periodista Alfonso Armada o como el entonces presidente de Médicos Sin Fronteras, que ambos me contaron la misma historia sobre el genocidio de Ruanda, pero ambos se encontraban justo a un lado, cada uno a un lado distinto de la frontera de Cyangugu. Y la misma matanza para uno significaba una pila de cadáveres con el brazo enhiesto de una niña que cuando él pasó todavía se movía, y cuando regresaban de rescatar a un cura croata, el brazo ya se quedó así, y ya así fue como supo que falleció. Y para otro era en realidad la migración masiva, eran los enfermos de cólera y su hospital siendo utilizado como gancho para acabar con todo sin necesitar perseguirlos. Y al final, entre unas cosas y otras, fui construyendo esto que ahora, por fin, y gracias a Miguel Ángel y gracias a todos vosotros, ha sido Horizonte Aquí. El amor me sirve justo para eso. El Ernesto de 2012, del tiempo presente de la narración, el Ernesto que va en un tren de Rabat a Tánger, se mide en base a lo que ha decidido, a lo que ha sentido con Carlota y sobre todo a por qué no es capaz de superarla. Si la hubiera superado, si se hubiera enamorado de nuevo, si hubiese sentido que eso era una herida cerrada y una etapa quemada y hubiera podido seguir adelante, no habría podido introducir reflexiones que hacen que la trama de la novela avance. Bueno, a mí sí, me hubiese gustado mucho. Creo que debieron de pasarlo muy bien, ¿no? El problema es que a veces las fiestas que se prolongan demasiado, bueno, casi todas, terminan mal, ¿no? Entonces el problema... Bueno, yo he conocido este tipo de ambientes bohemios que propugnan el alcoholismo, etcétera, etcétera, no solo en Marruecos, ¿no? Quiero decir, yo ahora estoy en Coruña y en Coruña es mi ciudad. Siempre ha habido un ambiente bohemio ligado al mundo de la pintura, muy extremo también, ¿no? Y de hecho, bueno, entre ellos estaba uno de mis hermanos, Javier, que se murió hace unos años, ¿no? Todos ellos fueron muriendo muy jóvenes porque eran todos alcohólicos, ¿no? Pero eran divertidísimos y lo pasaron fenomenal y muchos dejaron obra muy interesante. Tánger es un poco ese ambiente de bohemia extrema, también muy interesante. Muchos se quedaron en el camino, otros sobrevivieron y dejaron obras monumentales, como por ejemplo Burroughs, ¿no? El caso de William Burroughs es impresionante porque fue uno de un yonki de por vida, ¿no? Yo creo que lo dejaba por rachas y volvía otra vez a engancharse sin ningún problema y sobrevivió hasta muy mayor, muy viejecito. Mientras toda la gente a su alrededor iba muriendo, ¿no? Muchos murieron de SIDA. Decían que él no pilló nunca el SIDA porque era siempre el primero que tomaba las dosis, era un acto de respeto, y luego iban todo el resto, ¿no? De sus amigos. Entonces murieron todos excepto él. Lo que quiero decir es que fue una época divertidísima, seguro, lo pasaron fenomenal, escribieron y experimentaron cosas interesantísimas, ¿no? Que han cambiado el panorama de las artes, no solo de la literatura del siglo XX, ¿no? Pero bueno, vitalmente todo eso tiene sus consecuencias, y para la salud y también para la salud mental, etcétera, etcétera. Pero me hubiese encantado, sí. Respondo muy brevemente.
a veces, o sea, trato de no romantizar cualquier época, cualquier idea y sin embargo, sí, obviamente me habría gustado vivir el Tánger internacional, no puedo evitar sentir cierta envidia o empatizar salvajemente, incluso con relatos graves como el de Giorgi Faludi, pero de la misma forma en que el adolescente que fui quería ser como Richard Barton y viajar, descubrir las fuentes del Nilo y viajar con una caravana a la Meca, o quería salir un día de casa y no volver hasta 24 años más tarde como Ibn Battuta, o de la misma forma en que ahora no puedo evitar leer a Marie Schwarzenbach, como se pronuncie, por favor, lo siento. Y aunque sus diarios, los diarios de sus viajes a Persia, los momentos en los que huyó del nazismo y de su propia condición de mujer homosexual y lo que suponía en su entorno, y acabó dándose, como decía Blanca, al opio en tribus de Afganistán antes o sea, según se iba permeando esa incipiente Unión Soviética. Todo eso es gravísimo y sin embargo no puedo evitar mirarlo con una mirada idealista en cierta medida. Entonces trato de no romantizar, pero obviamente si me dieran a elegir, sí, quiero vivir esa África, quiero vivir todas las Áfricas de hoy y quiero poder sentir lo que sintió toda esa gente pionera en muchas medidas. Yo quería añadir otra cosa, es que efectivamente mi respuesta es de una frivolidad tremenda, porque también hay que recordar, y eso está mi libro habla de eso, esa época, finales de los 50, 60, fue una época de una pobreza extrema. Quiero decir, aparte de toda esta gente que salía y que tenía fiestas con candelabros y bailes exóticos y donde corría el hachís y bueno, y lo pasaban bárbaro, etcétera, al mismo tiempo, en los pueblos del Rif, la gente no tenía que comer. Quiero decir, no hay más que leer a Chukri, ¿no? El pan desnudo es una novela bestial, ¿no? Y todas las siguientes, o Chanjadi. Quiero decir, en el fondo, mi opinión es una opinión profundamente teñida por el colonialismo, ¿no? Y este libro habla un poco de eso, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan moderno como Burroughs y como los Beats y como Bowles también, ¿no? Tan modernos, tan arriesgados, proponer cosas tan interesantes y al mismo tiempo cerrar los ojos e ignorar que estás viviendo en una estructura social basada en una profunda injusticia y acostumbrarte a eso y no ser consciente de que estás encarnando el colonialismo de esa manera, ¿no? No sé, es compatible eso, es justo, es honrado, no sé. Yo creo que hay una clara contradicción, ¿no? Hay una paradoja, hay una esquizofrenia, ¿no? Que probablemente la vivimos todos en nuestras vidas cotidianas, ¿eh? Se vivía entonces en Tánger, pero también podemos hacer un análisis moral de nuestras vidas en cualquier sitio, ¿no? De qué es lo que hacemos y qué es lo que damos por hecho y qué es lo que discutimos o tratamos de cambiar, ¿no? Pero bueno, o sea que retiro mi opinión, me ha apetecido mucho, pero reconozco que estaba basado en una profunda injusticia y que había una tramoya ahí que hay que intentar ver también, ¿no? De daros las gracias a todos por haber participado y bueno, y esperar que yo tengo el compromiso del Ateneo de Sevilla de que si en junio de este año se produce efectivamente la cena virtual y tal, empezaremos entregándoles a los ganadores del año pasado pues sus trofeos y ese reconocimiento público que por lo menos de manera real, que no virtual, pues ha faltado este año. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Eso espero. Pues muchas gracias a todos por sumaros a esta rueda de prensa